y comiencen. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta reunión. La verdad es que el CGI ha estado desde marzo liderando todo lo que está relacionado con el combate al COVID dentro de las comunidades de edificios. Es por eso que hemos hecho bastantes recomendaciones sobre cómo proceder, cuál es la manera correcta de actuar, cuál es la forma apropiada, tal como lo decía recién nuestro secretario, de reunirse con los trabajadores, no solamente para darle instrucciones, sino que además para incentivarlos, para estimularlos, para apoyarlos también en su labor. Hoy día todas las actividades dentro de las comunidades son fundamentales. Para nosotros, los aseadores, los conserjes, por supuesto que nuestros colegas administradores son fundamentales para el cuidado de nuestros clientes, que son los residentes, los copropietarios de las comunidades que administramos. Es por eso que en esta oportunidad, cuando Progressica nos comentó acerca de un emprendimiento y de una forma de proteger a nuestros clientes, que son los residentes, es que consideramos que era necesario dar a conocer a través del colegio a nuestros socios esta forma de protección. Hoy día debemos entre todos lograr comprender que, tal como decía la autoridad hace un tiempo atrás, tenemos una nueva realidad, tenemos una nueva forma de vivir a contar de ahora. Definitivamente hay un antes y un después desde el momento en que empieza la pandemia en el mundo. Y nosotros debemos estar liderando y debemos tener los conocimientos necesarios para poder recomendar, instruir a nuestras comunidades o a los comités de administración de cómo hay que ir adaptándose a esta nueva realidad. Entendemos que la globalización en esta oportunidad nos golpeó a través del coronavirus, nos golpeó a través de esta pandemia, pero nosotros tenemos que verlo como una oportunidad para efectuar mejoras en beneficio, como decía anteriormente, de nuestros propios clientes, de nuestros propios trabajadores y por supuesto de nosotros mismos. Y esto hay que hacerlo a través de reestructurar algunas actividades, de buscar la forma de utilizar algunas tecnologías que nos permitan proteger a nuestros clientes, proteger a todos los residentes y por supuesto a nuestros trabajadores y a nosotros mismos. Y esto se hace precisamente en el momento oportuno. Ahora es cuando nosotros podemos empezar a implementar algunos de estos elementos para que empiecen a funcionar ahora y cuando definitivamente se termine esta pandemia podamos tener las protecciones necesarias permanentemente. Porque ya mientras nos estemos, ¿verdad?, los más de 7.000 millones de seres humanos vacunados, vamos a continuar con el peligro de contagiar. Tanto creemos que es necesario echar y conocer estas novedades con el propósito que, si así lo estimamos, podamos también transmitirlo a las comunidades con el fin de protegernos entre todos. Marcelo Agüero de Progressica, entonces, te doy la bienvenida y quedas tú, digamos, a cargo de hacer la presentación. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, gracias a todos los que están reunidos a esta hora, este día viernes 26. Tal como dijo Aníbal, nuestro propósito, para quienes no me conocen o no conocen mi empresa, la empresa que represento, tomamos una decisión en principios de marzo, drástica en el sentido de que debíamos cambiar un poco el switch, porque nuestra orientación general es ascensores, algunos ya conocen lo que hacemos en términos de certificación, etcétera, etcétera, pero otra vinculación que ustedes tal vez no la conocen, yo soy parte de una fundación científica también, pues tengo el grado de licenciado en ciencias, aparte de ser ingeniero, tengo los dos grados, y eso nos llevó a poner mucha atención en lo que estaba ocurriendo en China. Por estas cosas de la vida, por temas de negocio, China nos avisó en diciembre que estaba ocurriendo algo y que tuviéramos mucha atención en Sudamérica, pero sinceramente nunca pensamos que era esto o de lo que estaban hablando hasta que ya estuvimos encima en enero.
Entonces ya en marzo nos empezaron ellos a comentar cómo lo estaban atacando, qué es lo que estaba ocurriendo, y las empresas en China tuvieron que también cambiar todos sus giros y ponerse a disposición de las autoridades en China y en Corea para intentar contribuir a generar barreras de protección, ¿ya? Porque si no hay vacuna, esto va a seguir. Y uno de los temas para partir con esta charla o esta inducción es solamente darles información de las cosas que hoy día se están proponiendo en Chile. Por ejemplo, para hacer algo bien concreto, hoy día llegaron a Zona Franca de Punta Arenas, en Magallanes, llegaron los equipos que se trajeron desde Corea justamente para iniciar esta nueva realidad y reactivar centros comerciales grandes, y llegaron hoy día al aeropuerto. Yo creo que mañana van a estar instalados, que también los vamos a alcanzar a ver acá en la presentación. Más que hacer una charla de ventas, yo quiero que esto sea algo para que ustedes puedan analizar opciones de cómo podemos contribuir en Chile en este minuto a generar estos espacios de seguridad, de contención, de la misma manera que lo están haciendo en China y en Corea. Nosotros llevamos como 4 meses de retraso con respecto a lo que ellos han experimentado. De hecho, ya están con rebrotes. Hace un par de noches atrás, trabajando con la gente en China, me decían que en Beijing, el rebrote de Beijing es una cepa muy parecida a la de Italia, o sea, es altamente agresiva, no es la misma que ellos tuvieron en Wuhan. Entonces están maximizando sus nuevos controles. Entonces nosotros tenemos que ir mirando y atendiendo a que si ellos han ido activando, por ejemplo, las etapas preescolares, siguen funcionando en China, pero han puesto una serie de dispositivos que son muy interesantes de ver si los podemos equipar acá. Bueno, voy a partir con la presentación, si me permiten. Vamos a hacerla compartir pantalla. Bueno, ¿qué pasó? Ya está. Entonces, tomando toda esta experiencia que nos fueron informando nuestros amigos, conocidos y empresas asociadas tanto en Corea como en China, pusimos a disposición específicamente del gobierno regional de Magallanes, desde esa fecha, para ser exacto, el 16 de marzo, hemos sido casi parte de la consultoría en términos de equipos y estrategias que se están ocupando para ir viendo en qué minutos se implementan actividades económicas o esta nueva forma de convivir, ¿ya? En realidad, por eso nosotros decimos que es una nueva realidad, porque tenemos que acostumbrarnos a esto. Acostumbrarnos significa volver a reiniciarnos con cualquier elemento que se pueda aplicar en Chile. Ahora, la realidad nuestra, y esto es súper importante entenderlo, no es la misma que ocurrió ni en Corea, ni en Asia, ni en Europa, ni en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá fue primavera-verano, y a nosotros nos golpeó saliendo de otoño y estamos entrando a pleno invierno. Por lo tanto, nuestra carga es totalmente diferente. Por un tema de contención inicial del coronavirus, de la pandemia en Chile, no se han manifestado las demás enfermedades respiratorias que durante los anteriores 3-4 años han sido muy fuertes, como por ejemplo el virus sincicial, el adenovirus o el H1N1. Por lo tanto, todos nuestros análisis de herramientas deben ir apuntando a generar no solamente una barrera de contención contra el COVID, sino que además prepararnos para lo que puede ser en primavera, que pueden ser afloraciones de estas nuevas, de estas típicas y normales enfermedades respiratorias que tenemos en Chile presente, ¿ya? Porque no se han erradicado. Entonces es súper importante siempre estar pensando en que las acciones o las inversiones que se realicen tienen que apuntar también no solamente al coronavirus, sino que además generar, evitar estos tipos de colapso en nuestro sistema de salud. Entonces, por ahora, lo que sabemos es que el COVID, por la situación de confinamiento, es el único agente vinculado a los contagios y a los decesos. El COVID a nivel mundial sigue en proceso de investigación. Estamos todos esperanzados que ocurra rápidamente la vacuna, pero ya están todos informados que eso también es un proceso que debe ocurrir y no es inmediato.
Entonces, ¿cuáles son lo que tenemos hoy día como directiva a nivel mundial? Que es el distanciamiento físico como la principal orden, y las dos subsiguientes, que es el lavado de manos y uso de mascarilla. Eso ya lo tenemos prácticamente todo el mundo asumido. Sin embargo, ya lo podemos palpar nosotros en Chile. Esta cantidad de tiempo en confinamiento está cada vez más repercutiendo en temas económicos, en temas sociales, y lo que tenemos que tratar entre todos es buscar la manera de ir poco a poco reactivando algunas actividades esenciales sociales, familiares. Esto ustedes seguramente lo han visto muchas veces. Yo solamente quiero hacer un alto porque es la esencia del por qué las tecnologías que ocupan en Corea y en China les funcionan. Porque, espero que el cursor me funcione. Si lo ven, se ve, ¿cierto, el cursor? Perfecto. Sí. Ya. El coronavirus, ustedes todos saben que tiene las membranas nucleoproteicas que a través del jabón, el alcohol gel, se deshace, por lo tanto van eliminando o van quitando la efectividad del coronavirus. También saben de que la cadena de RNA o ADN es la que al momento de tocar o infectar es la que empieza a multiplicarse. Este es el que se multiplica. Por lo tanto, es muy importante saber que o se ataca esta parte de la membrana para quitarle protección, o se ataca la parte interna para eliminarlo completamente. Esas son las dos opciones que se trata de buscar con los agentes externos. Lavarse las manos, sanitizar con químicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo otro que es súper importante, y por favor, esto es importante para todo el mundo, saber cuánto dura, cuál es aunque no tiene vida, cuál es el estado de latencia, ¿ya? Entonces aquí son nuestros elementos, los edificios que los tenemos en todos lados. Cartón, con los amigos de los delivery, cobre, en el aire, que todavía hay algunos temas que hay que analizar muy bien, porque como les digo, el coronavirus se sigue investigando, aquí no hay nada que se dé por 100% cerrado. Pero sí sabemos cuánto está en el acero inoxidable 3 días, en el plástico 3 días, cartón 24 horas, o sea, es importante. Y sobre esto vamos a identificar los elementos que existen hoy día y que conocemos para generar sanitización, limpieza. La primera es la limpieza de superficies, entendiendo de que el coronavirus tiene muy poca propagación por el peso que tiene en el aire, no se sustenta en el aire, por eso dura tan poco, y decanta, o sea, cae y va a fijarse en cualquier superficie como las que vimos en la lámina anterior. Entonces, nosotros sanitizamos, y la recomendación es superficies, las manos, las mesas, los botones de los ascensores, las manillas, el mesón de la conserjería. ¿Cómo se ocupa? Con soluciones químicas recomendadas en los protocolos sanitarios que están publicados en el MinSal. ¿Y qué es lo que necesitamos para eso? La aplicación requiere de un plan, es decir, hay que estar muy claro la gente que tiene que hacer este aseo, cuándo se hace, a qué hora se hace y cuántos periodos, ¿ya? Y tiene que cumplirse. Es casi como llenar una ficha, un checklist de cuánto tiempo. Eso tendría que ser lo correcto para hacer, porque todo esto se basa en una trazabilidad. Basta que falle una hora en la cadena para perder la trazabilidad de qué es lo que ocurrió. Después, ahora vamos a entrar a las tecnologías que ocupan en Corea y en China. Sanitización por neblina fría o caliente. Esta sanitización es una utilización que algunos la vieron o la aplicaron. De hecho, nosotros fuimos los primeros que lo recomendamos acá erróneamente, y lo debo decir porque Joaquín Lavín, el alcalde de Las Condes, lanzó inmediatamente el túnel sanitizador, pero nosotros no contamos con lo que les expliqué antes, que nuestra realidad es diferente. Finalizando otoño, entrando invierno, no podemos ocupar líquidos. Eso es un tema independiente de que produce irritación a la piel o no produce irritación a la piel, por eso el Servicio Nacional de Salud nunca recomendó, nunca los prohibió, simplemente decía que no los recomendaba, ¿ya? Pero en la práctica, colocar túneles de sanitización en invierno en cualquier región del país es muy complicado porque no es un buen efecto. Entonces, ¿qué es lo que se buscó y se investigó? Es que lo que se ocupan son equipos de neblina, pero la neblina es seca, es diferente. Son equipos que en su origen se formaron para el agro y se aplican en la industria del agro, y tanto en China como en Corea los reconvirtieron
para hacer aplicaciones de sanitización. Entonces, es una neblina que puede ser, como les digo, en frío o en caliente. Si es en caliente, se aplica un quemador, una llama. El micrón es mucho más pequeño, por lo tanto, la neblina es más densa y es casi humo y genera mayor espacio para grandes coberturas. La siguiente tecnología que también es utilizada, no ahora, de hecho, todo lo que les voy a mencionar se está utilizando hace mucho tiempo, sobre todo en la industria de la alimentación. Ozono. El ozono, como oxidante, es 10 veces más potente que el cloro, ¿ya? La desventaja del ozono, al aplicar ozono, es que necesitas ventilar el área después, por lo menos 20-25 minutos, ¿ya? Y no se puede aplicar el ozono en forma, si no está con un proceso o instalado en otro tipo de equipo, tú puedes generar ozono con unas máquinas, no son para nada precios exorbitantes, pero no puede haber gente en el recinto, ¿ya? La tercera ya es la ionización de plasma, que es un equipo que libera iones negativos, que inactiva los microorganismos o simplemente los elimina, ¿ya? La ionización lo vamos a ver en un slide un poquito más adelante. Y la última, que es la que se ocupa en todos los centros médicos desde más o menos el año 2008, en Estados Unidos y en Europa, es el ultravioleta, pero del espectro C. ¿Pero qué es lo que hace el ultravioleta del espectro C? Es el mismo ultravioleta que cuando nosotros nos exponemos en demasía en la playa, nos genera nos quema, qué sé yo. Acá lo que está haciendo rompe la cadena de ADN de todo organismo. Por lo tanto, el ultravioleta no puede ser aplicado directamente a la piel de las personas ni a sus ojos, porque está generando todos estos temas, todas estas tecnologías tienen que estar bien manejadas. Bueno, en términos de soluciones químicas, haciendo ejemplo de lo que se está ocupando hoy día, tenemos el tan conocido alcohol gel, los diferentes productos químicos autorizados y los procesos de sanitización con líquido. En términos de neblina, la diferencia es esta, que se puede ver gráficamente. No es líquido, es neblina seca, por lo tanto, puede ser de mayor volumen, y para eso hay máquinas que pueden ser domiciliarias, como la que se ve en el slide en la esquina superior derecha, que pueden ser ocupados incluso con una conexión a 220 y lo puedes conectar hasta para tu vehículo, los taxis colectivos, qué sé yo. Este en particular, el que aparece en ese slide, fue la solución que recomendamos para la gente que vive en el norte de Chile y que no tienen sistema de transporte público como el de nosotros en Santiago, sino que más bien usan colectivos. Entonces tenían el dilema de cómo podían ellos, principalmente para una empresa minera, cómo podían tratar de aportar con algún tipo de equipo que les sanitizara a los colectivos y su gente no estuviera, la población en general no estuviera expuesta a contagiarse. Entonces esta era una de las soluciones que se ha recomendado porque son económicas y lo pueden instalar ellos en sus casas. De hecho es a 220 volts. Ionización. Aquí tenemos un ejemplo del proceso de ionización. Como les decía, son iones negativos que se lanzan al ambiente, entonces el ion negativo se carga con una molécula más a las partículas decantan, por lo tanto después tienes que hacer la limpieza o la ventilación, ¿ya? El ozono es un elemento también, las máquinas existen hace mucho tiempo porque se ocupan en la industria de la alimentación, se da una carga eléctrica para poder generar la tercera molécula de oxígeno, y eso va a generar ozono, el cual ataca los patógenos o los contaminantes y los elimina. Tiene un olor muy particular el ozono cuando se aplica, pero de la misma manera no puede ser en presencia de personas, porque también irrita todo lo que son las membranas. Aquí también el esquema de cómo se genera a través de la activación eléctrica se genera las moléculas de oxígeno que se separan por la descarga eléctrica para generar el ozono, ¿ya? Hay muchos equipos electrodomésticos como purificadores de aire que implementan la carga para eliminar olores, pero es diferente al volumen que necesitas para generar una desinfección que es mucho más alto, ¿ya? Y el que nosotros estamos aplicando
como primera línea, por costo, porque el ultravioleta es bastante más económico que los demás, y más masivo, es la generación de ultravioleta del espectro C. Entonces, para entender la luz que nosotros vemos y la que no vemos, partimos desde el infrarrojo hasta los rayos X. Pero el rango del ultravioleta C está entre los 100 y los 280 micrones, que es el rango donde toda membrana celular o ADN o el ribonucleico de cualquier organismo se desarma al estar expuesto. El ultravioleta es un elemento que, como les mencionaba, en las clínicas se ocupa mucho en Estados Unidos y en Europa desde hace bastante tiempo, tanto para sanitizar los pabellones de cirugía, como en las camas UCI a través de, o sea, sobre las camas UCI, a través de sistemas de purificación de aire, en donde van generando un movimiento interno del aire, haciendo pasar por estos filtros, por filtros mecánicos irradiados por ultravioleta C y lo devuelven al ambiente. Como le digo, esto no es tecnología nueva, es una tecnología que se viene ocupando hace mucho tiempo. Entonces, si nosotros viéramos lo que está haciendo antes de irradiarlo con el ultravioleta C, del espectro C, tenemos la cadena de ADN, y luego se rompe la cadena de ADN al ser aplicado. Necesitas a lo menos 6 segundos para que esto ocurra. Entonces entremos en materia de los edificios de departamentos habitacionales, que se puede después, con mayor especificidad, se puede ver con otro tipo de edificios. En los edificios habitacionales tenemos que ver cuáles son nuestras áreas críticas. Nuestras áreas críticas son el hall de entrada, recepción o conserjería, donde hay un movimiento constante de tránsito de propietarios, mensajeros o delivery. Nosotros hicimos, como empresa, en el edificio donde yo vivo, hicimos un ejercicio, hablamos con la gente de la administración, si nos podían llevar una contabilidad de cuántos deliveries llegaron al edificio de miércoles a miércoles. Al final el promedio fueron 54 personas diferentes, de miércoles, o sea, diarias. 54 personas diarias que no eran residentes. Solo delivery. Es una carga brutal. El segundo lugar de mayor exposición y riesgo por el volumen de espacio físico del área son los ascensores. ¿Por qué? Porque son unidades confinadas. Son unidades confinadas. Actualmente hemos visto protocolos que cada una de las administraciones ha implementado, como cada cierto tiempo, cada ciertas horas, hay que sanitizar las botoneras de los ascensores, lo cual está muy bien, ¿ya? Pero eso significa, como les decía al inicio, de que tiene que ser constante y un chequeo periódico, porque si al mayordomo se le olvidó o se retrasó o no lo hizo, no tenemos ninguna certeza de que alguien entró, o cuando en un caso se detecta coronavirus en un residente, cuáles son los protocolos que se activan, porque no sabemos quién estuvo o quién pasó por ese ascensor. Es un tema bastante complejo. Y el tercer lugar que se detecta en edificios habitacionales son las lavanderías. ¿Y por qué la lavandería? Porque es uno de los pocos espacios públicos que no pueden ser clausurados. No así, por ejemplo, los quinchos o los gimnasios. Pero la lavandería se ocupa y lo ocupan los residentes que no pueden lavar sus prendas en sus propios departamentos. Por lo tanto, difícilmente hay un control correcto en varias etapas, porque nosotros tenemos desde que llegan, encienden las luces de la lavandería, activan las máquinas de entre la lavadora o la secadora, entre los sistemas de control, por ejemplo, de los libros de donde uno se anota que está ocupando no tal o cual equipo. Entonces todo eso es un foco principal de contagio, posibles focos de contagio. Algunos ejemplos de recepción que ustedes los deben ver todos los días, que es, llegan gente, hay algunas personas que efectivamente, administraciones que han destinado recintos dentro del hall específicamente para que lleguen los paquetes de los delivery, pero no sabemos o no es 100% seguro de que no tenga algún tipo de manipulación, incluso la zona donde se están almacenando estas distintas entregas.
Después tenemos, por supuesto, el tema de correspondencia. Entonces, son focos potenciales. Para esto, una de las tecnologías que se ocupa en China y en Corea son sistemas de sanitización de ultravioleta, pero son portátiles. Son como un lápiz, no es más grande que eso, que tienen el espectro, como les decía, de luz de entre los 270 y los 280, y si nos acordamos de la tabla anterior, es justo la que rompe la cadena. Entonces, con esto podemos trabajar, o por lo menos sanitizar con mayor precisión y seguridad de superficies, manillas, botones de ascensores, de una manera mucho más rápida y sin estar ocupando el líquido que en algunas veces es abrasivo, ¿ya? Sin desconocer, como les dije al principio, que todos estos químicos están autorizados por el MinSal. Esto es bastante más rápido, es bastante más portátil. Lo que buscamos como principio es que sea algo efectivo, ¿ya? Que no genere romper una cadena, sino que sea algo que nos contribuya a reinventarnos en el proceso sin generar mucho trauma. Entonces, este dispositivo portátil, que funciona también con USB y una batería de litio, es una de las herramientas que se recomienda para el uso de conserjes, conserjería, incluso podrían ser hasta los propietarios para que ellos mismos, antes de tocar el botón de llamada del ascensor o abrir la puerta de acceso del edificio, pasan la luz y estaría desinfectado. Por supuesto que estos diseños tienen sus sistemas de seguridad para que si cambias el ángulo se apaga inmediatamente la luz, justamente porque se puede aplicar en función, tiene el mismo dispositivo que ocupan los celulares para ver cuál es la posición horizontal o vertical del equipo. O sea, esto sí es bastante tecnología aplicada en un dispositivo muy pequeño. En términos de ascensores, que ha sido un verdadero dolor de cabeza porque a nosotros nos dijeron el 26 de marzo que había una instrucción del gobierno chino para generar una solución rápida al tema de las cabinas de los ascensores, justamente para los edificios habitacionales en China. Entonces se generó como primera línea un purificador de aire que se instala dentro de los ascensores, pero ese purificador de aire es un dispositivo que es pequeñísimo, por lo tanto se aplicó bastante ingeniería en su desarrollo, funciona también con filtros mecánicos, es decir, con 3 tipos de filtros mecánicos, los cuales van succionando el aire, van capturando cualquier tipo de microorganismo, luego se irradia con ultravioleta y se devuelve el aire, se hace un circuito cerrado. Ese equipo fue el primero de la línea que se sacó y posteriormente se desarrolló un ventilador que es bastante más masivo y que está más bien destinado justamente para edificios de poca afluencia o de poco uso en el sentido de volumen de carga. Acá hicieron una diferencia entre edificios de departamentos y edificios públicos, de oficinas públicas, donde la concentración de gente en los ascensores y la diversidad de gente dentro de esos ascensores es poco controlable. En cambio, en un edificio residencial son siempre las mismas personas y el volumen es más o menos acotado. Entonces, por eso se hicieron estas dos diferencias de equipo. Y el equipo que les presento acá es el que se está masificando en este minuto, que funciona siempre con ultravioleta, se instala sobre la cabina del ascensor y es básicamente un ventilador con un sistema de ultravioleta el cual va a generar la inyección de aire sanitizado dentro de la cabina y expulsa a través de los sistemas que tienen, como es una inyección de aire muy potente, hace que se mueva el aire interior de la cabina y salga por los orificios que normalmente nosotros no los vemos, pero todas las cabinas de los ascensores tienen ciertos orificios en la parte alta donde hacen recircular el aire. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos datos. Tiene un flujo de 340 metros cúbicos por hora, permite inyectar aire sanitizado a la cabina, es muy rápido de instalar. Uno de los temas que les dije y les mencioné al principio es que los dispositivos que estamos intentando
impulsar son aquellos que no es solamente para el coronavirus, sino que también para empezar a prepararnos por la eventualidad de que empiecen a aparecer las otras enfermedades respiratorias. Entonces las cabinas de los ascensores estos dispositivos, las cabinas de los ascensores, es una de las barreras de protección que estimamos son necesarias de incorporar en todos los equipos. No podemos confiar, lamentablemente, por nuestra condición cultural, en que las personas van a entender lo que tienen que hacer. Ya hemos visto, lamentablemente, que no entienden lo que se debe hacer, y si nosotros no reforzamos con equipos como estos, estamos siempre con una línea muy baja de barrera de protección. Los tamaños, como les decía, las potencias son bastante, es bastante pequeño, no implica mayor gasto, la vida útil es de 30.000 horas, o sea, son equipos que se diseñaron para esto. De hecho, en la esencia, este ventilador es el mismo fabricante que entrega ventiladores estándar para todas las compañías de ascensores. La diferencia está en que se modificó para poder incorporar los sistemas de ultravioleta en un compartimiento cerrado para poder sanitizar el aire. Y conceptualmente lo que les mencioné al principio también, el tema de las lavanderías. Yo creo que cada uno como administrador de edificios tiene clara cuáles son sus realidades con respecto a las lavanderías. Para esto, aquí entramos en un tema que es de aplicación bastante rápida, bastante sencilla, pero igualmente hay que tomar consideraciones de seguridad, que es la aplicación de lo que existe en el mercado, que son luces o lámparas ultravioletas para esta aplicación. Ahora, todas estas luces y lámparas, por supuesto, como les dije al inicio, no pueden ser encendidas cuando hay gente presente. Por lo tanto, los dispositivos como estos tienen sensores de movimiento y además tienen timing. Entonces ustedes dejan programado el equipo para que se encienda y dure 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, dependiendo de los metros cuadrados que se quieran cubrir. Aplicaciones donde se están ocupando estas lámparas, por ejemplo, algo tan deseable como reabrir un gimnasio en un edificio. Es deseable para todos, pero para eso deberíamos tener muy claro cómo lo hacemos. El cómo lo hacemos, aparte del control de trazabilidad de la persona que ingresó al gimnasio, por ejemplo, estoy hablando de un tema hipotético, la recomendación sería instalar las lámparas ultravioletas para que antes y después de la entrada de las personas la sala se irradie por 6 minutos para dejar todo sanitizado, y mientras se está operando, que exista un purificador de aire. Con esas dos condiciones, nosotros estimamos de que esa sala es factible de ir rotando de persona a persona o de grupo en grupo. Porque tenemos la protección del espacio físico, de contaminación de espacios físicos o superficie, y tenemos la contención de los espacios aéreos a través de la purificación del aire. Para terminar, dentro de las líneas que desde China y Corea se están utilizando, podemos ver los sistemas como los aspersores de sanitizante tipo alcohol gel, pero con aspersores de orden industrial. Están al lado derecho, están los sanitizadores de aire, que pueden ser portátiles, como si fuera un aire acondicionado portátil, que pueden sanitizar de 600 hasta 800 metros cúbicos por hora. Y tenemos sanitizadores de aire que ya son fijos, que pueden ser de pared o tótem, que pueden llegar hasta los 1200 metros cúbicos por hora de sanitización, pensando, por ejemplo, en una sala de eventos o en una sala de reuniones. Los que aparecen a su izquierda de la pantalla son equipos coreanos, que estos son los que llegaron a Zona Franca justamente para la activación del shopping en Zona Franca Punta Arenas. Son sanitizadores ultravioleta, pero para pasamanos, de escalas y andenes mecánicos. Esto es interesante como información, puesto que en el caucho o en el plástico, en la goma, es donde más tiempo permanece no solamente el coronavirus, sino los hongos u otro tipo de patógenos.
Entonces, a través de estos sistemas de sanitización, que es lo que yo estimo que mañana Zona Franca los va a tener instalados en sus unidades, van a poder decir que a lo menos las personas que asistan pueden operar o pueden transitar tranquilamente por estos dispositivos. Los que están a su derecha, superior, la parte superior, esto también ha estado difundido en algunas noticias de televisión. Son cámaras que son capaces de detectar la temperatura de las personas, si tiene o no tiene máscara. En general, el dispositivo en sí no es lo relevante. Lo relevante de este dispositivo es el software que lo acompaña. El software que acompaña este tipo de tecnologías puede almacenar hasta 30.000 caras, es decir, puede hacer un reconocimiento facial de 30.000 personas diferentes con y sin máscara. Eso es súper importante porque para un control de flujo de personas, como es que nos han solicitado también justamente para Zona Franca, les sirve a ellos para controlar las personas que están en el aforo. Cuánta gente entró, cuando llega el número de gente, también controlan la salida de la gente en una cámara de salida y tienen el registro completo. Ahora, una aplicación que ellos la vieron, que nosotros no la habíamos visto, es justamente detectar el tema de robos y mecheros porque inmediatamente quedan con temas biométricos fijados. A ellos le llaman, bueno, el tema de los ladrones. Y en la parte inferior derecha aparecen equipos de sanitización que son generadores portátiles de neblina, tal como apareció en las fotos iniciales cuando les mostraba cuáles son los equipos que ocupan allá en China. Estos equipos son los que ellos usan para hacer sanitización de bodegas, góndolas de supermercados, generando neblina. Eso es un poco la introducción a qué es lo que se está usando y cómo lo están usando en Corea y en China. Y la invitación es nosotros a analizar cómo podemos ir poco a poco contribuyendo a la reactivación de una manera seria en el sentido de que nos tomamos en serio este tema y qué cosas podemos implementar sin que sea, para decirlo correctamente, no sea un gasto innecesario, es más bien una inversión de un elemento que nos va a servir siempre. Dejo la palabra a consultas. Sí, Marcelo, habla Víctor. Oye, 3 preguntas. ¿El ventilador ultravioleta que instalas en los ascensores funciona a las 24 horas? No, va a funcionar, se conecta en el mismo circuito de los ventiladores actuales de los ascensores, se reemplaza simplemente, por lo tanto, solo cuando está activo el ascensor, se activa el ventilador. Ok, ok. La otra pregunta, las luces ultravioleta que tú presentaste, debo inferir que tienen un sensor de movimiento negativo, o sea, cuando entran las personas se para. ¿Ya? Exacto, sí. Y tercero, dado tus conocimientos, la temperatura en qué afecta al coronavirus, ¿ya? Y dentro de la misma pregunta, me parece súper interesante tu exposición, pero ¿por qué no se ha masificado esta exposición? Yo les voy a hacer una confidencia. Como les mencioné, estamos asesorando hace bastante tiempo, marzo, al gobierno regional de Magallanes. A través de los contactos en China, el 26 y 27 de marzo, la directora del Hospital Clínico de Magallanes, junto con el intendente de Magallanes, me llaman, porque yo soy de allá, por lo tanto somos todos más o menos conocidos, y me piden si por favor los podemos ayudar a conseguir ventiladores mecánicos, cosa que hicimos. Sobre la misma, el encargado del área de compras del hospital me plantea un problema que es qué vamos a hacer con los muertos. Y yo hice las consultas, como lo estaban haciendo en China, y ellos irradiaban con ultravioleta las zonas de las morgues. Yeah. ¿Qué es lo que se hizo acá? El hospital clínico hizo no la consulta, hizo la petición de instalación, porque son equipos muy sencillos de instalar, en la morgue del Hospital Clínico de Magallanes, y la respuesta del ISP fue que no. Y fue que no porque no está dentro de sus partidas de artículos autorizados.
Como conclusión, y averiguando mucho más, incluso con un fabricante nacional de equipos ultravioletas, nunca, hasta la fecha, por supuesto, se ha autorizado por parte del Servicio Nacional de Salud o el Instituto de Salud Pública este tipo de equipos porque nunca se los presentaron. Esa fue la respuesta. Sin embargo, clínicas privadas, clínicas dentales, sí los ocupan. Es bastante triste decirlo, pero nosotros estamos años luz de cosas que se están utilizando en Estados Unidos, en Europa, y años luz les digo porque las publicaciones son más antiguas del 2008, el tema de la utilización de ultravioleta. Pero nosotros aparentemente aún seguimos con la piedra y el carbón trabajando. Y eso es, hoy día, así como estamos, es súper complicado. Sí, yo te preguntaba porque, atento a toda tu exposición, me parece súper interesante, pero con elementos tan simples y tan conocidos como el tema de ultravioleta, me extraña que esto no se haya masificado. O sea, me parece inconcebible que hoy día estamos usando líquidos, Claro. incluso con nanopartículas de cobre, líquidos que funcionan solamente y en términos momentáneos y no tienen un espectro amplio, y resulta que tú estás haciendo una exposición de elementos, insisto, que me parecen súper interesantes, a mi juicio creíble, pero dada esta falta de difusión, si yo lo veo desde el punto de vista del comité de administración o de una comunidad, van a quedar como, no sé, con un gran signo de interrogación, incluso hasta dudando de que algo tan simple haga una acción tan eficiente contra esta pandemia. Entonces, No, yo lo entiendo perfectamente. Sí, ayer tuve una reunión larga con el gerente del security, del banco security, porque están implementando estas cosas. Entonces me hacía la misma consulta que usted. Que ¿por qué? ¿Por qué aquí ahora es como descubrir la rueda? Le dije, la rueda no la descubrimos nosotros, esto lo están ocupando. Y o sea, no yo, sino que la empresa ha tenido la precaución de validar todo esto a través de certificaciones. Pues ninguno de los equipos que hemos presentado no está con una certificación europea o no está validado por el Ministerio de Salud Pública, pública me refiero, el Ministerio de Salud chino, por ejemplo, viene con los certificados. Es más, los purificadores de aire, los grandes, que fueron validados por la Intendencia, o sea, por la Gobernación de Magallanes, se validaron los grandes purificadores de aire. Nosotros presentamos el tema ASEC, porque atendiendo justamente a su consulta, nosotros nos anticipamos. Bueno, tenemos la certificación europea, obviamente la China está, pero no vale de mucho si no viene con una certificación europea. Bueno, pues está la certificación europea y lo pasamos a SEC y SEC nos respondió, no necesitas certificación de esto, a menos que quieras hacerla voluntaria. Y dije, bueno, vamos a hacerla voluntaria, pero es justamente como para ir matando estas suspicacias, pero la realidad es que esto se está ocupando hace mucho tiempo. Entonces, existen herramientas y nosotros cuando empezamos a buscar esto, fue por un requerimiento bien particular que nos hizo el gobierno regional, es empezar a trabajar en la reactivación del turismo. Con la Cámara de Turismo de Magallanes, que el turismo es una de las industrias más complicadas que hay, porque se toma la trazabilidad desde que el pasajero salió de su origen. Imagínense, llega a Punta Arenas, tiene que tomar su equipaje, tiene que subirse un transfer, tiene que andar 2 horas y media hasta Puerto Natales, y todo ese mapeo lo tuvimos que hacer, no solamente nosotros, porque está la fundación que mencioné al inicio, también trabajando con un grupo de científicos bien potente, pero nosotros aportando con estas dudas de cómo, con qué equipo se podía levantar esa barrera que se necesitaba en ese minuto. Y esto está así, o sea, si no colocamos este tema encima de la mesa con las cosas que se ocupan en otras partes del mundo, seguimos con la piedra y el carbón, no vamos a avanzar mucho más. Y la última participación, Marcelo, pregunta dura, costos. Mira, para hablar de dineros, si quieres tener referencias, solo te voy a dar una referencia porque ustedes como socios tienen valores, de acuerdo al convenio firmado con el colegio, ustedes van a tener acceso a valores diferentes. Pero la paleta sanitizadora, con certificación, con las pruebas de laboratorio, como debe ser vendido un equipo, esa paleta Falabella la vende en 119.000 pesos. Y ustedes la van a tener,
Tú me estás diciendo que ya la tiene Falabella. Falabella la tiene 119.000 pesos. No, pero existe Ya. entonces. Sí, claro, pues sí existe. Falabella la vende con Menos CMR. entiendo. Falabella la vende con CMR en 119.000 pesos. Por lo menos eso es lo que nosotros vimos en la web, ¿ya? Ustedes la pueden tener en 60.000 pesos. Si quieres una referencia de valores. No, está bien. Y el que más me interesa es el tema de los ascensores. El de los ascensores, nosotros presentamos una propuesta al colegio, porque esa propuesta me la pidieron específicamente hasta con formas de pago, que era un precio contado y 3 cheques, para que no fuera, pero si mal no recuerdo, el valor instalado y con la garantía de fábrica, más las mantenciones, creo que estaba como en 300.000 pesos. Pero como te digo, un precio, un pie y 3 cheques, que es lo que me pidió específicamente para ese producto el colegio. Ok, gracias Marcelo. No, no hay problema. Marcelo, para estar en una consulta, ¿cuánta duración tienen los tubos? Bueno, hay tubos que pueden estar entre 9.000 horas, que es lo normal. Los UV. ¿Ya? Los UV, sí, las ampolletas. Tenemos dos sistemas. Nosotros lo que estamos viendo son LED más que ampolletas. El LED dura más. Estamos hablando 12.000 horas pueden ser. Pero es LED, no es ampolleta. No es con el gas. ¿Y el LED cumple la misma función? Sí. De hecho, por eso hay que tener siempre cuidado con el tema de las certificaciones, porque hay muchas ofertas, y uno las puede ver hoy día públicamente, de sistemas, dicen lámparas ultravioleta, pero en general es la luz violeta, pero no es no están en el rango del espectro C. Entonces, Okay. para generar la onda del espectro C, el LED es diferente y se ve, bueno, el que sabe del tema se podía dar cuenta inmediatamente en la forma del LED, que tiene otra configuración, es bastante más grande por lo demás. Entonces, es totalmente diferente. ¿Pero por qué LED? Porque los tubos se ocupan para otra aplicación. Como les decía al inicio, cuando el hospital no empezó a tratar de implementar los temas ultravioleta en sanitización de aire, nosotros le dijimos no compren los equipos porque van a malgastar el dinero que es público, mejor instalen con el fabricante que trabaja acá, que es la única fábrica que hay en Chile, contrátenlos a ellos y que les hagan el rediseño del sistema de recirculación de aire del hospital. Es decir, sacan una parte del ducto, estos ductos son gigantes, pero sacan una parte del ducto e instalan los tubos de ultravioleta dentro del ducto, que es lo que se hace en Estados Unidos. ¿Te fijas? Entonces, eso le dije, es mucho más efectivo que estar comprando estos sanitizadores o estos aires portátiles que nosotros traemos, porque no tiene ningún sentido comprar eso si puedes hacerlo una sola vez. Lo otro importante que hay que tener, por ejemplo, los sanitizadores de aire, es que los filtros se deben cambiar cada 3 meses, por lo tanto los equipos se venden con filtros para 1 año de operación. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo claro y hay que atender a lo que dice la regla del fabricante, es cada 3 meses tienes que sacar el filtro y renovarlo. ¿Ya? Porque estamos con todos los patógenos muertos, pero están ahí, por lo tanto hay que sacar ese elemento. Sí, yo insisto, a mí me parece súper interesante, pero estoy pensando y cómo como las comunidades que esto tan simple funciona de una manera tan eficiente. Mira, lo que estamos nosotros como empresa, con la gente del gobierno, pues estábamos esperando la llegada de estos equipos a Zona Franca, es que hay un plan de medios potente, el cual involucra también televisión, como para dar a conocer estas cosas. Okay. O sea, si es por ese lado, igual está contemplado y se está trabajando hace un mes en este tema. El respaldo científico no es que lo digamos nosotros, sino que hay literatura, hay paper científico y además están las instituciones afuera que lo están utilizando. Si es cosa de que se haga un reportaje bien armado, van a ir a sacarle la foto a Estados Unidos, a Europa, a Seúl o a Beijing y van a ver que todos los tienen, menos nosotros. Una cosa increíble. Fíjate que a mí me llamó la atención hoy día en la reunión con el personal y que les señalé que yo a las 5 tenía esta reunión con ustedes. Ellos ya sabían de las barreras de luces. Me lo explicaron así. Son unas luces que colocan cuando pasan las personas. Así me dijo.
No, pero no sé, ya. No, No, pero te lo estoy diciendo en gráfico como lo hicieron ellos, o sea, no la explicación, pero está bastante cerca de lo que sí. tú estás señalando con respecto a las paletas. De hecho, hay un sistema que yo no lo he validado, ni tampoco los ingenieros, los científicos sí, pero desde el punto de vista práctico, como les mencionaba al principio, nosotros estamos buscando cómo generamos herramientas o equipos que nos den continuidad a las labores, no que nos dejen, aplicamos por ejemplo en una sala de atención de público un ozono y tenemos que sacar a toda la gente por 25 minutos para ventilar, no, es ineficiente, ¿te fijas? Por eso tenemos que buscar el equipo que funcione para cada realidad. Para los ascensores se había propuesto colocar una malla ultravioleta que se activara cuando no detectara gente dentro del ascensor, así sanitiza toda la superficie. Pero en este minuto yo responsablemente no puedo dar garantía de que si en una falla del ascensor el equipo sigue irradiando. Entonces no puedo instalarlo. ¿Te fijas? Sí. Pero en principio era súper efectivo porque ya te olvidas de estar con una persona colocándole líquido o lo que sea, colocando solamente esta barra de piso a cielo como tubo o como línea de LED ultravioleta que se active cuando detecta que no hay personas en la cabina. Pero aún no lo validamos. Tenemos que mirar muy bien el sistema de redundancia de seguridad para que no se llegue a activar si hay gente adentro. ¿Y qué piensan mis colegas? Hola Marcelo, Esteban Ruiz por Hola, acá. hola. Primero que todo, muchas gracias por la exposición. La verdad que fue mucho más amplio de lo que pensaba. Mira, básicamente la consulta mía es si ustedes solamente venden los accesorios y los productos a las comunidades o prestan un servicio a las comunidades. Y te lo No, pregunto, mira, es distinto adquirir un equipo, como tú ponías el ejemplo de Falabella, que una empresa que esté detrás, que implemente el equipo, que tenga una postventa, que pueda quizás ayudarnos a los administradores a poder ofrecerlo de mejor forma a los comités. O sea, hacer una alianza comercial un poco más extensa que solamente un proveedor de insumos para esta contingencia. no, nosotros actuamos más bien como ingeniería de proyecto. Generamos el proyecto y nos hacemos cargo del proyecto. Pero hay equipos, por ejemplo, que la paleta no tiene ni un sentido tener más postventa que la garantía en caso de falla para reemplazarla por otra. Claro. Pero, por ejemplo, en el tema de los ascensores, sí, nos tenemos que hacer responsables a lo menos por un año del equipo. Ahora, si es el tema de alguna solución para las lavanderías, porque las lavanderías son todas diferentes en cada edificio, tenemos que aplicar la ingeniería, hacer el diseño y hacer la distribución, y por lo tanto también hacerle la mantención durante el periodo que corresponda. Y la otra pregunta es si que ustedes tienen actualmente digamos, el servicio o la implementación en alguna comunidad. Tú nombraste el edificio donde tú vives, donde nosotros podamos a lo mejor hacer una visita, ver cómo funciona, si es, digamos, si es tan factible la implementación, la operación de los conserjes, que no todos tienen la misma competencia, como tú dices, hay que estar controlando ahí que se haga, digamos, si se puede ir a ver algún lugar. Esa es la pregunta. Mira, en este minuto, como esto es todo nuevo, vamos a tener implementado acá en el edificio donde yo vivo, yo creo que a fin de este mes, fin de julio, vamos a tener implementados los sistemas. ¿Ya? Yo creo que de hecho, queríamos implementar aquí el túnel sanitizador, pero como les mencioné al principio, viendo nuestra realidad, desechamos el tema y la instalación no es factible. No es factible colocar el túnel sanitizador a menos que cambiemos el sistema de boquillas, pero la entrada del edificio no es propicia para hacer ese tipo de instalación. Entonces hay muchos factores que hay que evaluar antes de lanzar un producto. Hay que hacerlo caso a caso, que es lo que nos dedicamos en realidad como ingeniería nosotros. A mí lo que me causó mucha preocupación, Marcelo, fue la encuesta que hiciste en el edificio, que son 378 personas semanales. Sí, es impresionante. Impresionante. Y personas que tú no sabes de qué origen, no me refiero a sociocultural, sino que qué origen de lugar aséptico o no vienen. Es que esta consulta, mira, surgió por otro tema. El Ministerio de Vivienda a fin de marzo me encomendó ver si existían protocolos para los ascensoristas. Y yo la verdad que hasta la fecha no he podido resolver con la gente afuera, ni en Corea, ni en China,
algún tipo de protocolo para los ascensoristas. Es preocupante, pero sinceramente no le he dedicado el tiempo a eso porque es más bien un protocolo más que la implementación de un equipo o una tecnología. Pero bajo ese principio fue que me fijé por cuánta gente extraña me refiero que no sabemos desde el origen de dónde viene ni el tránsito que tuvo, porque no sabemos del delivery, salió de cierto lugar, se subió a su moto, bicicleta o auto, y llegó hasta nuestro lugar. Entonces, si yo hacía la analogía con respecto a un mantenedor de ascensores que atiende una emergencia en una clínica o en un hospital, y luego va a atender otra emergencia a un edificio residencial, ¿cómo lo hizo? Y volviendo al tema del ascensor, esa instalación del ventilador, ¿la haces en conjunto con el mantenedor de esos ascensores? No es necesario porque no tocamos elementos del ascensor. Ya, ok. ¿Y eso, pero eso va dentro de la cabina o por No, afuera? por arriba, por afuera, Claro. donde está el Visualiza, ventilador. no se ve. No. No. El sistema purificador de aire de ascensores es el que se ve, pero es un dispositivo que mide 30 centímetros de largo por 16 de alto y 6 centímetros de ancho. Pero Okay. es extremadamente caro ese, está costando casi $1 millón. Porque es muy pequeño, está muy condensado, es mucha tecnología en un espacio muy pequeño. Entonces, eso fue lo que sacaron inicialmente en China, ¿Ya? pero justamente porque había que masificar el tema, había que hacerlo masivo, se resolvió por este otro dispositivo que es el ventilador. Ahora, ese ventilador lo está ofreciendo Otis, lo está ofreciendo Schindler, lo está ofreciendo Thyssen, no es algo nuevo tampoco, es algo que salió de forma mundial. O sea, falta difusión, insisto. Es como dijo al principio, no sabemos. Mm. Y un poco el sentido de esta charla es no quedarnos esperando que nos digan, vamos alimentándonos de información. Sí, sería interesante ver la factibilidad que nos hagas llegar la presentación o algún demo para ir compartiéndolo con las comunidades, porque o sea, a mi juicio vamos a hacer unos vehículos de promoción a una tecnología que existe, pero que no se sabe o no se sabía que estaba usándose de manera permanente en los países asiáticos como medida contra el coronavirus, y no solamente contra el coronavirus, sino contra otras bacterias. Tomando en cuenta de que Japón ya es el segundo invierno que ha estado con mascarillas. Claro. Ojo con eso. Es que eso es lo que nosotros nos ha tocado harto desvelo porque hemos estado siempre y permanentemente en comunicación tanto con Corea como con China y por lo tanto nos van alimentando desde la visión industrial, obviamente de salud, están los expertos para eso y yo me afirmo mucho en la gente de la fundación, pero desde el punto de vista de tecnología, ellos han ido implementando cada vez más elementos de trazabilidad. Entonces, es casi normal tener, en vez de tener un aire acondicionado en la casa, colocan un sistema de purificación de aire. Yo recuerdo hace 2 años atrás, por un tema justamente respiratorio de mi hija menor, fui a Sodimac a comprar una Toyotomi, que es un purificador de aire. Fantástico, ¿eh? Muy bueno. Entonces, cuando yo vi con los planos y los diseños que me mandaron de Corea y después de China, que es la misma tecnología, simplemente que la modificaron y le incorporaron ultravioleta. Entonces, ¿y de dónde la sacaron? La sacaron del desarrollo que hizo Philips en el año 2008 en Estados Unidos. Ahora, Marcelo, ¿existen pruebas tangibles de acuerdo a la explicación que tuviste en la exposición, de que los efectos ultravioleta o los distintos sistemas de purificación atacan directamente a la bacteria? Sí, sí hay papers científicos antiguos y nuevos que reafirman el tema. De hecho, hoy día salió una publicación en España que me la enviaron por WhatsApp de uno de los diarios prestigiosos de España indicando que es la mejor solución porque el 99.99% de seguridad de que en 6 segundos mata el coronavirus. Okay. O sea, pero más que el coronavirus, es que por eso también al inicio de la exposición les indicaba que a nosotros principalmente, por supuesto que nos preocupa el coronavirus, pero también nos preocupan las otras enfermedades respiratorias que siempre nos han dado
dolores al país en sentido de que colapsamos. Entonces, ni siquiera lo estamos viendo, pero tenemos que recordar que estamos en invierno y todavía nos queda primavera donde empiezan todos los brotes fuertes. Alergia Entonces, y otra guerra. Ujú. claro, entonces por eso les menciono, no es vender porque quiero vender, sino que cómo hacemos que reactivamos toda nuestra vida social, nuestra vida económica, si no tenemos herramientas que nos permitan, y también eso, nos permitan movernos o activarnos en ciertos lugares que son obligatorios y necesarios. Entonces, esa es la gran preocupación. Y como les mencionaba, lo que nos encomendó el gobierno regional de Magallanes con respecto al turismo es muy complejo. Es muy complejo porque Magallanes es como una isla. Hubo un rebrote de unas pesqueras y después de haber estado casi sin casos, subieron inmediatamente a 78 casos. Entonces, y fue por un vuelo. Así salgo en televisiones. Y eso es Marcelo, por... ¿una pregunta? Sí, dime. Hola. Hola, Mira, hola. me saltan varias dudas, porque cuando tú entras a un edificio no entras por una sola entrada, hay más de una entrada. No siempre tú usas el mismo ascensor y no siempre la gente transita todo por un solo lugar. Transitas por un subterráneo, transitas por el hall de entrada, transitas por el estacionamiento del primer piso, etcétera, etcétera. O sea, al menos tienes 3 entradas a un edificio. Entonces, si analizamos estos modelos, ¿cuál sería lo ideal para tener en un edificio? Porque a lo mejor la gente que va al segundo piso, como yo sé, tengo la experiencia, segundo, tercer piso, no usan los ascensores, transitan por la escalera. Entonces esas personas no quedarían sanitizadas al entrar al edificio. Por lo tanto, sería en un posible vehículo de contagio permanente. Exacto. Entonces el ascensor no nos cubre 100% y el equipo ideal para tener en 3 entradas como mínimo, ¿cuál sería? Mira, no lo había pensado hasta que lo acabas de mencionar, pero si tenemos ocupación de escalera, primero no podemos tener al personal de aseo sanitizando las escaleras de emergencia, porque sería, o las escaleras del edificio, porque pasaría gran parte del día ahí. Entonces, se me ocurre que lo que tendría que hacerse es que, recordando que la luz ultravioleta, o también en ese caso podría ser un equipo de ozono, pero es que es muy voluminoso, por lo tanto la ampolleta de ultravioleta es la más efectiva, se coloca una bombilla que solo se activa cuando no hay presencia y tiene que estar 6 segundos iluminada, entre 6, porque es un espacio muy, muy, muy acotado. ¿Y qué es lo que tenemos que sanitizar? Sanitizar los pasamanos. No es nada más que eso, el pasamano físico. Porque el piso no lo... O sea, con la luz ultravioleta, haciendo el despliegue de luz ultravioleta, vas a sanitizar toda la superficie inmediatamente. Eso es lo que se me ocurre así a priori, ¿eh? Lo que me asalta la duda es que ninguna nos ofrece una solución real, porque tendríamos que implementar una en las entradas, una en los ascensores, otro pasamanos. Entonces, no hay, a mí se me ocurre, estoy inventando, en vez de un túnel de ozono, tener un túnel de ultravioleta. Entonces tú lo pones a la entrada de los edificios, a las diferentes entradas, entonces cuando la gente entra, deberías estar, no sé, 30 segundos, 1 minuto, y luego entrar a los edificios. Eso te permitiría tener los espacios siempre sanitizados, los trabajadores sanitizados y todas las personas que entran. En Concepción sería una buena idea, pero tenemos los siguientes problemas. El ultravioleta o el ozono o el ionizado no puede ser aplicado sobre las personas. El ultravioleta, si lo aplicas directo a una persona, a la luz directa, le va a provocar cáncer a la piel. Pero espérate, ¿cuál es la diferencia que tenemos entonces con las cámaras bronceadoras que son tan famosas y que usan luz ultravioleta? Porque no es del rango C, no es del espectro C, es de un espectro que es benigno, no es el mismo, no es el ultravioleta C. Por eso en el ancho... Y podría ser poner las luces ultravioleta y que estén funcionando cuando los espacios están vacíos y se apaguen cuando la gente entre, al revés. Sí, eso puede ser, eso se puede hacer, pero para complementar la idea, entendiendo que el ultravioleta del espectro C no puede aplicarse sobre la piel,
de las personas, nosotros igual buscamos una solución hace tiempo atrás pensando en los buses interprovinciales, que cómo pensábamos que aplicando ozono, por ejemplo, en los buses, en los sistemas de aire, podíamos tener a toda la gente sanitizada de un lugar a otro. Bueno, finalmente no se puede porque produce problemas a las membranas, a las mucosas, qué sé yo, por eso no puede ser aplicado. Pero el portador de coronavirus o adenovirus o sincicial o H1N1, aunque tú le aplicaras el sanitizador que le pongas encima, el portador lo lleva adentro. El virus está por dentro, por lo tanto basta que tosa, hable, incluso hable, o para que disemine. En particular, el tema que tenemos con el coronavirus, a diferencia de los otros virus o patógenos respiratorios, es que el coronavirus, al ser un virus pesado, se puede, y dura tanto en superficie, puede ser transportado en los zapatos, en ropa. Entonces, ese es el tema que tiene de particular el coronavirus, que no se propaga por vía aérea, pero vive mucho más tiempo y por lo tanto se puede transportar por otros vehículos. Ahí sí funcionaría lo que tú dices si es que existiera ese mecanismo. Nosotros lo tratamos de hacer con el túnel sanitizador, pero tiene que ser un túnel, pero que funcione en base a neblina y no en base al chorro. Pero eso todavía no lo hemos sacado 100% porque le estamos desarrollando el proyecto para una minera. Pero si eso funciona y se valida, yo creo que podría ser una solución como para lo que dices tú. Estimo eso. Claro, porque si buscamos una solución desde la entrada, porque no sacas nada con pasar por el ascensor, pero luego pasas por el pasillo, saludas a las personas y vuelves a contagiar. También podría ser cambiar el modelo de entrada, que al final, eso es lo complicado de este tema, porque no solamente la implementación de equipo o tecnología, sino que es ajustarse a esta nueva realidad. A lo mejor hay que hacer un nuevo circuito de entrada al edificio, en vez de tener 3 entradas, concentrar en una sola entrada como obligación. Quizás la gente se resista, no lo sé, pero hay que pensar en todas esas opciones para hacer una correcta implementación, porque acá hay algo que todas las autoridades y todos los expertos de todas las líneas han dicho lo mismo, es trazabilidad. Si el problema no es solo el contagiado, sino es que además cómo lo detectas a tiempo y cómo además sabes con quién estuvo o interactuó durante el proceso. O sea, contagiados vamos a tener, de eso no lo podemos evitar. Y probablemente van a haber rebrotes y no lo vamos a poder evitar. Pero el tema es cómo levantamos barreras y cómo nuestra estructura de edificio se empieza a modificar para que sea efectiva una trazabilidad de las personas. Si tenemos los ascensores asegurados, por decir algo, si tenemos los ascensores asegurados, ya, tenemos una línea de preocupación menos, pero no podemos decir estamos 100% listos con los ascensores. No, es una línea de preocupación menos, porque todavía nos quedan los botones que son de tacto. ¿Te fijas? Entonces, el tema es sistemático. Esta no es la solución final, es herramientas que nos ayudan a concentrarnos, de a poco los vamos a ir concentrando en buscar cuál va a ser la manera de operativizar un flujo residencial, podríamos llamarlo de alguna manera. Eso es lo que yo analizo. Y luego que llegue la vacuna, ¿qué pasa con estos equipos? Mira, cuando llegue ese también era el tema de cómo estamos nosotros actuando y organizándonos para poder trabajar y destinarle tanto tiempo a esto. Cuando llegue la vacuna, que ojalá llegue rápido, estos equipos te van a servir igualmente, porque nuestra realidad en Chile, y no hay luces a que eso cambie, es que siempre vamos a estar afectos a enfermedades respiratorias como las que mencioné al inicio. Por lo tanto, si nosotros mantenemos cierto nivel de barrera, porque también hay que entender una cosa, todas las personas, todos los seres humanos, su sistema inmunológico trabaja para generar anticuerpos. Entonces, si nosotros tenemos vacunas hoy día, que están haciendo todas las vacunas para el virus sincicial, se vacunan todos los años. ¿Pero por qué se vacunan todos los años sobre el mismo virus, si bastaría una sola vez? Porque el sincicial muta de año a año. Por eso hay que vacunarse todos los años de virus sincicial para los adultos mayores y para los niños.
todavía no tenemos idea de qué va a pasar con el coronavirus. Entonces, si nosotros tenemos una carga asistencial en los hospitales, responsablemente lo que nosotros que queremos aportar es con este tipo de equipos para que esa carga sea mínima y la gente además pueda empezar a rehacer sus actividades. Entonces tú me dices, bueno, si encontramos la vacuna para el coronavirus, ¿qué hacemos con los equipos? Los equipos van a seguir funcionando y van a seguir aumentando una barrera, mientras va poco a poco la gente generando sus anticuerpos. Pero eso es algo que nadie puede dar certeza de que va a ser así. De hecho, estas son reflexiones, de hecho estamos entrando como humanidad en una era totalmente nueva. Esto es nuevo. Es casi descubrir la luna. Estamos aprendiendo a armarnos nuevamente, socialmente, familiarmente, laboralmente. Yo tengo claro, Marcelo, que no hay ninguna solución absoluta. Solamente son, como bien dices tú, son barreras provisorias, específicas, puntuales. Y no hay que dejar de lado que el resto de la responsabilidad es de nosotros mismos. Claro. Ese es un punto que, por muchos sistemas que se inventen, mientras nosotros como seres humanos no tengamos la responsabilidad de cómo actuar frente a esta pandemia, esto va a ser insostenible. Y van a inventar 20.000 cosas y el tema va a seguir exactamente igual. Mira, siempre nosotros nos retroalimentamos de los clientes que nos han pedido desde que iniciamos esto ayuda, consejo y por último, no necesariamente terminamos haciendo un negocio, pero también nos retroalimentamos de las experiencias. En Huachipato, la gente, sobre todo en la mina en Huasco, en Vallenar, estábamos conversando de la manera de cómo hacer la trazabilidad. Entonces ellos finalmente, en conversación con nosotros, los equipos que se disponían para hacer el monitoreo, los test rápidos, si servían, no servían, buscamos validaciones de cómo lo estaban haciendo en China. Eso a propósito del rebrote de Wuhan, donde China cerró toda la venta de test rápido porque tuvieron que hacer 10 millones de test en una semana. Y los hicieron. Entonces, ese tipo de acciones, cuando uno las dice cómo lo llevamos a nuestra realidad, finalmente ellos optaron, y que lo están haciendo hoy día, optaron por generar, ellos le llamaron células de trabajo. Son 3 células de 6 personas que se van rotando en el mes. Bueno, las empresas no pueden, algunas empresas han buscado los mecanismos para no detener su producción. Pero son empresas que por supuesto tienen grandes espaldas. Pero si nosotros, la gente que vive en nuestros edificios, no le damos esa oportunidad de que empezar a retomar estas actividades, o tal vez con mayor difusión en televisión de que existen estas tecnologías para que las empiecen a aplicar, para poder dar algún tipo de continuidad laboral, pucha que la necesitamos. Yo, cuando pido un permiso para ir al banco, siempre tomo un taxi y siempre trato de conversar con el taxista para que me diga cómo lo están haciendo, cuál es su preocupación, cómo se sanitiza, cómo lo hace, porque es como la sensación del, oye, ¿cómo echamos a andar esto? ¿Cómo le pedimos a nuestro copropietario que nos pague el gasto común si el pobre no ha podido ni salir a trabajar? Porque en su empresa no pueden. ¿Te fijas? Mira, el gobierno nos pidió que hiciéramos un análisis del protocolo sanitario que sacó Cernatur con Economía. Nosotros, por supuesto, hay que respetar las normas que se están implementando porque la está haciendo la autoridad, pero no obstante eso, uno puede decir, ok, este es el desde, pero del desde nosotros tenemos que ir más allá. Entonces, uno de los protocolos de la activación de restaurantes a nivel país, indicaba que después de atender al comensal, el salón tenía que ser sanitizado y ventilado. Entonces, yo les explicaba en los comentarios, esto en Magallanes es imposible. ¿Qué restaurante va a abrir las ventanas? No puede, es imposible hacer lo que te están diciendo en el protocolo sanitario. Después indicaba en otro capítulo de que esto, de acuerdo al aforo de gente dentro de un restaurante, no podían haber sistemas de recirculación de aire. Tenían que eliminarlos y colocar inyección de aire desde el exterior. Entonces yo le hice el comentario, esto es inaplicable para la región de Aysén, para Chiloé, para Magallanes en toda la región.
no puedes no coexistir con sistemas de recirculación de aire. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ok, esta es la tecnología existente en el mundo para generar, purificar el aire en sistemas de recirculación. Entonces, por eso les comento, cuando estamos hablando de esto, porque yo creo que va a llegar el momento en que van a empezar a armar protocolos para los condominios. Yo creo que va a ser así. Entonces, si nosotros no nos empezamos nosotros mismos a ver, oye, existe esto, no esperemos a que nos vengan a decir, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer esto y esto otro, y no tenemos participación. Marcelo, yo lamentablemente voy a tener que dejarte, pero me parece interesante. En lo personal, a través de Sebastián, podríamos hacer llegar la presentación o más antecedentes. Ni un problema. Te agradezco, en lo personal te agradezco, así que espero que nos juntemos en otra oportunidad. Ni un Un abrazo problema. para todos, así que tengan un buen fin de semana. No salgan de la casa, no fumen tanto como algunos. ¿Ah? Que tengan un buen fin de semana. Chao, chiquillos. Muchas gracias. Chao. Chao, que te vaya bien. Gracias, Martita. Marcelo, creo que ha sido muy interesante, ¿eh? Porque mira todo el tiempo que llevamos y hay muchas cosas que ir contando. Si no hay más preguntas, queda comprometido enviar la presentación Sí. y que tú nos estés informando cómo están avanzando en Chile estas medidas que crean barreras contra el COVID en el sector público. Si el sector público las hace masivas, créeme que el sector privado también las va a integrar. Si yo me comprometo a enviarte la presentación para que la puedas distribuir sin problema. Bueno, quiero agradecer a todos los que se conectaron, que tengan un buen fin de semana. Espero que esto haya sido una información útil y que ustedes la puedan repensar en sus edificios, ¿ya? Así que buen fin de semana para todos. Gracias, Marcelo. Gracias igualmente. Vale, Gracias, Sebastián, Marcelo. muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a Chao, ustedes. gracias.